placeres culpables. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Placeres Culpables. Al fin volvemos en el formato grande, en el formato largo. Dejamos los shorts por un momento, aunque seguiremos publicando shorts casi a diario, que esperemos que os gusten. Y en este caso vamos a volver con un gran colofón a las fechas que acabamos de dejar atrás de Halloween. Y vamos a hablar de la productora Blumhouse. Lo primero de todo, ¿qué es Blumhouse? Blumhouse es una productora de cine creada por Jason Blum, que como podemos ver es una persona humilde, ya que puso nombre a su propia productora, a su propio nombre. Bueno, es como Bon Jovi, ¿no? Esta productora Blumhouse está especializada en cine de terror, aunque también abarca otros géneros. De hecho, ha tenido varias nominaciones a los Oscar, cosa alucinante conociendo el grueso de su producción, ¿no? Más de 150 películas, de las cuales el 90% son de género, el 10% son a lo mejor también de género, pero tirando más a ciencia ficción, por ejemplo, tirando más a thriller, y las que hace para ganar Oscar, que en este caso fueron Whiplash, Infiltrado en el Ku Klux Klan, y Get Out, que es de terror, pero también estuvo en los Oscars. Así que es una productora muy potente en el Hollywood actual, porque además se basa en un sistema de invertir poco en las películas, pero que ese poco se note. Y luego además recuperar mucho dinero. Es decir, generalmente sus películas, yo creo que no hay ninguna que haya provocado pérdidas. De hecho, se están arriesgando a comprar IPs potentes como Halloween o más recientemente El Exorcista. Es decir, es una productora muy importante en Hollywood, muy centrada en el género y que nos ha traído grandes joyas dentro de su amplísima producción. De esa amplísima producción vamos a destacar como nuestras favoritas, aunque podríamos hablar de algunas más, 15 películas, pero de género. O sea, solamente vamos a hablar de género de terror. Aunque algunas linden con otro, pero va a ser género de terror. Así que vamos a hablar primero un poco de la historia de Blumhouse y después vamos a ir viendo las 15 películas que hemos seleccionado. No os preocupéis que no nos enrollaremos mucho en cada una y será un vídeo largo, pero no excesivamente. Empezamos. Y un pequeño inciso antes de empezar, está mal pedir, pero peor es robar, así que pediros por favor que si os gusta nuestro contenido nos sigáis, le deis a me gusta, marquéis la campanilla para que os avise de los programas que vamos publicando, ya sabéis que publicamos casi a diario short, así que no os perdáis ninguno, y comentar todo lo que queráis, opiniones sobre el programa, si nos ha faltado algo, si nos ha sobrado algo, incluso sugerir cosas que podamos hacer, ¿vale? Programas nuevos, incluso si queréis colaborar, decírnoslo y hacemos un programa conjunto sobre el tema que más os guste. Este canal es interactivo, tenéis que participar con nosotros, daros vuestras opiniones y nosotros las vamos a tener en cuenta. Y de hecho las estamos teniendo en cuenta para estos programas que estamos haciendo. Cuando vemos que algo tiene interés, pues repetimos sobre ese tema. Si vemos que algo no da demasiado interés, pues lo dejamos un poco de lado, lo tratamos menos. Así que no os cortéis en poner comentarios, mandarnos mails, tenéis todos los enlaces en nuestras redes sociales. Y nada, pues lo dicho, solo este inciso, peor es robar que pedir, así que ya sabéis, darle a me gusta, seguirnos, suscribíos, campanilla y comentarios. Y nada, ya sin más dilación, empezamos con el programa sobre Blumhouse. Bueno, pues unos apuntes sobre la productora Blumhouse, creada en el 2000, en el año 2000, por Jason Blum, que venía de la ahora infame productora Miramax de los hermanos Weinstein. Sus inicios no pudieron ser más prometedores, ya que fueron los que descubrieron la película Paranormal Activity, una peli que se había hecho por $15.000, que se movió por muchas productoras, ninguna la quiso. Finalmente Steven Spielberg se mostró interesado por ella, pero pidió que hicieran una nueva versión. Jason Blum vio el potencial de la peli tal cual estaba, así que la proyectó en diversos cines con mucho éxito y decidieron finalmente lanzarla tal cual y fue un exitazo monumental. De hecho, es la peli que más dinero ha
producido. Creo que cada persona que invirtió un dólar de esos 15.000 ha recuperado como 10 millones de dólares por cada dólar invertido. Es una de las mejores inversiones de la historia. Así que si viajáis atrás en el tiempo, producir Paranormal Activity. Así que nada, esta Paranormal Activity que recaudó cientos de millones y sigue recaudándolos porque es una saga ya muy larga, pues fue la que lanzó a Blumhouse y le dio a Jason Blum esa idea de negocio, es decir, producir películas de bajo coste, unos 5 millones suele ser la media, algunas más, algunas menos, pero siempre utilizando un buen elenco de profesionales, tanto en la dirección como actores, y creando nuevos directores que han nacido al amparo de esta Blumhouse. Hablaremos según vayamos viendo las películas. Y también recuperando directores que estaban en horas bajas, como por ejemplo M. Night Shyamalan, al que recuperaron con La Visita y produjeron las secuelas del Protegido. Así que esta es un poco a grandes rasgos la historia de Blumhouse, que también tiene su vertiente televisiva y su vertiente online. Y bueno, es como hemos dicho, una de las productoras más potentes actuales y sobre todo una de las dos o tres más importantes del género, si no la más importante del género, aunque como digo, sus películas suelen estar centradas un poco para todos los públicos, a ver, entre comillas, pues son pelis de terror, pero sí que es verdad que no abusan del gore, no son demasiado efectistas, ni tampoco demasiado originales en cierto sentido. Son pelis muy disfrutonas, muy gustosas de ver y en general todas aprueban de largo y algunas bastante más. Ya las veremos entre las 15 que hemos elegido, que hay un poco de todo de lo que suele producir Blumhouse. Así que nada, sin más dilación, pasamos a comentar las 15 películas que hemos seleccionado de Blumhouse para que le deis un tiento a las pelis que produce esta productora. Ya digo que tiene más de 150, así que elegir 15 ha sido difícil. Pues nada, empezamos. Pues empezamos y como no podía ser menos, empezamos con la primera, en la que ya hemos hablado, Paranormal Activity. Esta peli dirigida por Oren Peli, como digo, se rodó por solo 15.000 dólares, pues usando una única localización, una casa, grabada a través de diferentes cámaras situadas en diferentes puntos de la casa. Y bueno, pues empiezan a ocurrir, pues como su propio nombre indica, fenómenos paranormales que captamos a través de esa cámara. Como digo, rodada por 15.000 dólares, con efectos muy sencillos, pero es una película que en su momento resultó muy aterradora. Ahora ya pues está más vista, o sea, todo esto de las películas de cámara oculta o las películas de cámara en mano, etcétera, algo que también es muy especialista Blumhouse, tiene muchas películas de ese subgénero de cámara en mano o cámaras de vídeo, metraje encontrado, etcétera. Pero en esta época todavía era original, aunque ya había salido La Bruja de Blair, que es la madre de todas las pelis de películas encontradas. Pero bueno, la cosa es que tuvo un éxito brutal que ha generado 4 secuelas numéricas, o sea, Paranormal Activity 1, 2, 3 y 4. Luego hay otros spin-offs, incluso ambientados en otros países, como el ambientado en Japón. O sea que al final creo que hay 7 películas en total y algunas más en producción ambientadas en el mundo de Paranormal Activity. A mí personalmente, la primera me gustó, me pareció original y realmente tiene momentos aterradores en su simpleza. Pero luego ya, pues la segunda, que es una precuela explicando un poco la causa de la primera, etcétera, bueno, no es tan mal, pero es una peli sin duda recomendable, que si no habéis visto tenéis que ver, y sobre todo si os gusta el género, porque trajo de nuevo de moda el subgénero este de cámara oculta, y es una peli muy recomendable para ver y sin duda pues clave en la creación de Blumhouse. Así que aquí nuestra primera elección es esta Paranormal Activity. La siguiente película, más o menos en orden cronológico, que es el que estamos siguiendo, sería Sinister, dirigida por Scott Derrickson, que venía de hacer secuelas de Hellraiser, pero aquí, como siempre, Jason Blum consigue sacar oro de cualquier cosa, y de hecho Scott Derrickson es ahora muy conocido porque ha dirigido las pelis del Doctor Extraño, la primera y la segunda. Y otras pelis muy interesantes, como que también hablaremos dentro de la productora Blumhouse. Esta película, pues, es de nuevo igual. Cuenta como actor protagonista a Ethan Hawke, que también es un actor fetiche de la productora, ya que sale en bastantes de sus pelis.
Y bueno, es una peli que también parte un poco del tema de metraje encontrado, ya que el protagonista pues encuentra unas cintas perturbadoras y a partir de ahí pues el terror se desata en la nueva casa donde han ido a vivir con su familia y poco más puedo contar. La verdad que la peli es francamente aterradora, la interpretación de Ethan Hunt como siempre es eh, brutal. Y es una peli que da algún girillo de sorpresa y de hecho su final es magnífico y lo que hace subir muchos enteros a esta película. Así que nada, la segunda de las 15 películas que recomendamos es esta Sinister de Scott Derrickson. Y seguimos, que aún nos quedan unas pocas. Así que vamos rapidillo. La siguiente es uno de los buques insignias de Blumhouse. Es ni más ni menos que Insidious, dirigida por James Wan, que venía del gran éxito de la saga Saw. Y aquí lo ficha Blumhouse para crear esta saga Insidious, que hasta la fecha tiene 5 películas. Y que su primera parte, que es la que recomendamos, lógicamente, es una montaña rusa, no una montaña rusa, es uno de esos trenes del terror, ¿vale? Pues es una peli que a base de sustos te hace ir avanzando en la trama. La verdad que está muy bien rodada, la tensión se mantiene durante toda la película, tiene girillo sorpresa como casi todas las de Blumhouse y las interpretaciones están muy bien. Como digo, son pelis que aprovechan mucho el no demasiado dinero que invierte Blumhouse en cada una, pero está muy bien aprovechado. Como digo, un director de talento como James Wan, que le da todo, porque también dirigió alguna de la saga de Fast and Furious, así que, y la de Aquaman. Y la verdad que aquí, pues eso, da una vuelta de tuerca al tema de las casas encantadas de forma muy interesante. Y como digo, es un tren de la bruja, de lo más divertido y casi para toda la familia, aunque realmente tiene momentos muy acojonantes, no recomendamos a niños, pero es, como digo, todo, como todas estas producciones de Blumhouse, muy agradables de ver, muy disfrutona y que, como digo, ha generado una saga que la última película, La Puerta Roja, se ha estrenado hace poco. Así que nada, esta recomendación es Insidious de James Wan. Pues la siguiente recomendación es uno de nuestros placeres culpables favoritos y es la saga de la purga. Yo debo de reconocer que tuve pesadillas al ver el tráiler de la purga, de la primera película de La Purga está protagonizada por Ethan Hawke, como dijimos, actor fetiche de la productora, pero la que vamos a recomendar es la segunda. Dirige James de Mónaco, igual que todas las que forman parte de la saga, que son 4 de momento, más una serie de televisión, y el punto de partida es alucinante. Una noche, 12 horas, en las que es legal cualquier tipo de crimen. Entonces la gente de bien se esconde en sus casas y la gente de mal o en busca de venganza o de lo que sea, pues se dedica a asaltar las calles y llevarse por delante todo lo que pille y provocar todo tipo de daños personales, materiales y morales. La segunda parte, la purga anarquía, es la que lleva el tema más lejos, ya que la primera se circunscribe al marco de una casa donde ocurre todo. Aquí no, aquí lo extiende a una ciudad, le da mucha más entidad al tema y sobre todo el protagonista, Frank Grillo, al que reconoceréis por haberle visto en las pelis de Marvel. Jolín, es que es una especie de Punisher en busca de venganza, que bueno, va rescatando a gente a lo largo de esa noche de la purga. Una peli tremendamente entretenida, es un no parar, es pues ese estilo de la Blumhouse, ¿no? O sea, que es un tren de la bruja, un entretenimiento, un divertimento que vale muchísimo la pena y aparte tiene un trasfondo social que va más allá de lo que puede aparentar. Así que nada, nuestra siguiente recomendación es esta. La Purga, la segunda parte, Anarquía, aunque tanto la primera, la segunda como la tercera están bastante bien. De hecho, también la cuarta está bien. Incluso la serie está muy bien. Así que nada, muy recomendable la saga La Purga de James de Mónaco. Nuestra quinta recomendación es una rara avis porque quizás es una peli relativamente desconocida para ser de Blumhouse y es Creep. Creep es una película, como no, de metraje encontrado en la que un camarógrafo tiene que ir a filmar a un tipo que quiere hacer un vídeo porque al parecer se está muriendo y quiere hacer un vídeo para que su hijo, que está por nacer, pues le conozca a su padre. Ese es el punto de partida, pero luego la peli se vuelve muy, muy loca. El personaje protagonista es el que es filmado, digamos, es de lo más peculiar y la peli da unos giros, bandazos y cosas que no sabes por dónde te va a salir.
Como no tuvo secuela, Creed 2, que también sorprendentemente consigue estar al mismo nivel, pero es una de esas joyas desconocidas de Blumhouse que merece la pena ver, sobre todo si sois fans del metraje encontrado y de las pelis con giro final y con personaje un poco peculiar. El actor protagonista está impresionante y la peli vale mucho la pena. Ya os digo, metraje encontrado, personaje peculiar y rodada con dos duros como muchas de Blumhouse, pero muy bien aprovechados. Así que nada, muy recomendable esta Creep. Pues continuamos con otra peli de las más desconocidas de Blumhouse, producen tanto que no todas pueden ser conocidas, y en este caso es The Gift, que dirige y protagoniza Joel Egerton, al que seguro que todos recordáis en Star Wars como el joven tío Owen que cuida de Luke en la serie Obi-Wan o en las precuelas. Esta de Gift parte de la típica premisa de matrimonio que se muda a una nueva casa en el antiguo pueblo, la antigua ciudad del marido, y se reencuentra con un antiguo conocido suyo del instituto. Y bueno, pues digamos que empieza a haber una relación tensa entre este personaje, interpretado por Joel Egerton, y el matrimonio. Pero como todas las pelis de Blumhouse, la cosa tiene un giro y la verdad que resulta, primero, muy inquietante durante toda la película y el giro final es brutal. Es además como muchas de Blumhouse que tienen un mensaje debajo, oculto, en este caso un mensaje contra el bullying, y la verdad que está muy bien, muy recomendable, los actores están como siempre estupendos y muy buena la dirección de Joel Egerton y su personaje, como un tío inquietante en su inicio y lastimero, que se mueve entre eso, ser inquietante y lastimero, y la verdad que está muy bien, y el giro final muy recomendable, así que nada, echarle un ojo a este The Gift, el regalo. La siguiente película de la que vamos a hablar entra dentro del tema que hemos tratado al principio, de que Blumhouse no solo trae nuevos directores como Scott Derrickson, por ejemplo, o James de Mónaco, sino que también recupera directores en horas bajas. En este caso es nuestro querido y alodado M. Night Shyamalan, que estaba pasando por un mal momento con una serie de fracasos consecutivos, aunque en la tele no le iba mal, y Blumhouse le ficha para dirigir una pequeña película, como todas las de Blumhouse, que se llama La Visita, The Visit, y igual, es una peli de metraje encontrado, ya sabéis, uno de los géneros que más le gusta a Blumhouse. Y desde el punto de vista de dos niños que van a pasar un tiempo con sus abuelos. El extraño comportamiento de los abuelos, pues les hace ver que las cosas no van del todo bien. Y como siempre, película de Blumhouse, girillo final y trama que es una montaña rusa, un tren de la bruja, llena de sustos, sorpresas y además el tema del metraje encontrado, el hecho de que estén grabando, está muy bien metido en esta película. Además, los dos niños protagonistas están muy bien y los ancianos estupendos. Así que una peli de M. Night Shyamalan junto con Blumhouse que consiguen una gran joyita como es esta, La Visita, que supuso la vuelta de M. Night Shyamalan al cine con éxito. Después siguieron las secuelas del Protegido y bueno, vuelve a estar un poco en el candelero M. Night Shyamalan gracias a Blumhouse. Así que por eso tenéis que echar un vistazo a esta La Visita. Y de nuevo en la línea de directores descubiertos o sacados a la luz por Blumhouse, pues tenemos a uno de nuestros directores favoritos actuales. Ya hablamos de él en nuestro último vídeo sobre las 5 series recomendables para Halloween, ni más ni menos que Mike Flanagan, que dirigió un par de películas para Blumhouse. Una de ellas es la que recomendamos ahora, que es Hush o Hush. No sé, es una peli que trata de una escritora sorda que se muda a una casa en el campo y es acechada por un asesino psicópata. La peli, como siempre, dentro de Blumhouse, pues tiene ese, y voy a repetir otra vez el argumento, ese tren de la bruja de sustos continuos, pero una acción que no para, que resulta tremendamente entretenida, además en esta situación un poco al límite, con un par de giros muy interesantes, sobre todo relacionados con el asesino, y una peli muy recomendable, interpretada por la esposa de Mike Flanagan, que está muy bien en la película. Así que muy recomendable esta Hush de Mike Flanagan, que luego dirigiría Ouija 2, también para Blumhouse, y ahora pues está de candelero con la serie La caída de la casa Asher, que recomendamos en nuestro último vídeo, así que echarle un ojo si no lo habéis visto. Así que nada, esta Hush de Mike Flanagan.
Pues ya entramos en el ecuador de nuestras recomendaciones de pelis de Blumhouse con una peli ganadora de un Oscar. Oscar al mejor guión por Get Out, Déjame salir, de Jordan Peele. Y bueno, es una peli que narra la historia de un joven de color que va a pasar un fin de semana con la familia rica de su novia blanca. La tensión está servida, las cosas raras que ocurren en aquella casa van poco a poco creando un clima de tensión y de paranoia en el joven. Y bueno, la situación, aunque no por esperada, quizás el giro se ve un poco venir, pero realmente resulta agobiante y bastante aterrador. Aparte de tener, como muchas de las pelis de Blumhouse, un mensaje soterrado de lo más interesante en torno al racismo. La verdad que una peli muy interesante, con un guión muy bien escrito, unos personajes muy bien escritos e interpretados, y la verdad que merecedora del premio que ganó del Oscar al mejor guión original. Así que muy recomendable esta Get Out, Déjame salir, de Jordan Peele. Continuamos y ahora con una de esas pelis que son tremendamente divertidas, que también es un sello de Blumhouse, sobre todo en los últimos años, y es ni más ni menos que Feliz Día de tu Muerte, que es una versión, digamos, una película que mezcla Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota, con Halloween. Es una chica que es asesinada por un asesino enmascarado con una máscara de bebé gigante, bastante creepy, y después de ser asesinada, pues vuelve a empezar el día y así continuamente en un ciclo sin fin que, como ocurría en el Día de la Marmota y demás, hay que saber qué es lo que tiene que cambiar para que aquello deje de ocurrir. Pues una película tremendamente divertida, una película no original, porque mezcla dos conceptos muy conocidos, pues Halloween, el Día de la Marmota, ¿no? Pero lo hace de forma muy bien, la actriz protagonista está fenomenal y la verdad que los girillos, el ritmo, pues como siempre en Blumhouse, muy conseguido. Una peli hecha igual, pues con poco dinero, pero muy bien aprovechado. Y como digo, a nivel argumental, es original la mezcla que hace y que además funciona. Mezcla que repetiría en un par de títulos que veremos más adelante. Así que muy recomendable esta Feliz Día de tu Muerte, que por cierto tuvo secuela, que también está bastante bien. Un poco inferior, pero también bastante bien. Así que muy recomendable esta y divertida. Feliz Día de tu Muerte. La siguiente peli sigue un poco la línea de estas pelis divertidas, aunque es un poco más seria, más gamberra y un poco más gore, y es La caza de Hunt. Hay varias pelis con este título, ¿vale? Pero esta es La caza de Blumhouse. Y pues es otra versión del malvado Zaroff, es decir, de la cacería de seres humanos. En este caso, pues un grupo de desconocidos que son cazados por un grupo de ricos y demás que se dedican a estas cosas. Eso ya sabemos que está dentro de todas las leyendas urbanas que conocemos. Pero aquí, pues bueno, una de las víctimas no va precisamente a dejarse cazar con facilidad. Es una peli que, como muchas de Blumhouse, tiene también, insisto de nuevo, un mensaje detrás de lo más interesante, en este caso, sobre, pues eso, las clases sociales y el hecho de deshumanizar a parte de la población, como vemos también en pelis como La Purga y demás, pues aquí es muy divertida, como todo este tipo de películas de cacerías humanas, pues resultan muy entretenidas, una acción que no para y una protagonista impresionante que le da la vuelta al género y la vuelta a los desenlaces de este tipo de películas. Así que muy recomendable, como siempre, como todas las que estamos hablando aquí, The Hunt de Blumhouse. Pues en nuestra siguiente película entramos ya en palabras mayores. Es quizás de las mejores de la última jornada de Blumhouse y es The Black Phone, que de Scott Derrickson, de nuevo, el director, ya sabéis, de Doctor Extraño. Y aquí adapta un relato de Joe Hill, el hijo de Stephen King, y la verdad que es una auténtica gozada. O sea, realmente muy recomendable esta de Black Phone, de un chico que es secuestrado por un psicópata y cómo pues su supervivencia se basa en las experiencias previas de las víctimas de este asesino. Y no cuento más porque la verdad que la peli tiene no giros, pero sí que momentos muy guays, momentos muy interesantes, momentos muy originales.
Es una peli que vale la pena ver sin prácticamente conocer de qué va más allá de esta premisa de niño secuestrado y cómo intenta escapar de su secuestrador. El secuestrador está interpretado por Ethan Hawke, de nuevo, vuelve a Blumhouse y de nuevo con un papelazo. Así que muy recomendable esta de Black Phone. Y seguimos con uno de los últimos bombazos de Blumhouse, que es Megan. Ya sabéis, esa especie de nueva versión de Muñeco Diabólico, pero que realmente no es tanto. Se parece más a aquella de Wes Craven de Amiga Mortal, creo que se titulaba en España, y que era, pues eso, una niña que se queda huérfana al cuidado de su tía, que es una diseñadora de juguetes y que ha diseñado un robot que interactúa con los niños, esta Megan. Poco a poco esta Megan pues va tomando su propia personalidad, súper protectora con la niña y en fin, ya podéis imaginaros por dónde van los tiros. Como digo, no es exactamente muñeco diabólico, como digo, es más amiga mortal, incluso Terminator, es decir, tiene todo que ver con androides que, digamos, pierden el control y ha sido un bombazo, ya se espera secuela y la verdad que es muy inquietante, muy bien dirigida, como estamos acostumbrados con momentos realmente acojonantes y está muy bien. O sea, la peli es muy recomendable, pese a lo que hayáis oído, la verdad que se disfruta mucho. Es como digo, como todas las de Blumhouse, muy disfrutona y casi para toda la familia. Así que muy recomendable esta Megan. Y ya para terminar, una de las que hablamos en nuestros shorts, de alguna de las otras también hemos hablado en los shorts, pero esta hablamos recientemente, es Roan, Sweetheart Ram, una de las últimas pelis de Blumhouse, estrenada en este caso directa a los canales de streaming en Amazon Prime, y es una peli que da una vueltecilla al tema de chica acosada por psicópata. Hay algo más oscuro detrás de toda esa trama. Eh, como siempre, los actores están súper bien. Tenemos pues una persecución nocturna en una noche, todo se lleva a cabo en una noche y la verdad que está muy bien. Mezcla el tema de la cacería humana con temas sobrenaturales y además con un toque feminista realmente original, que va mucho más allá de lo que hemos visto en otras películas y puede incomodar a ciertos varones. Así que ya sabéis, incels y demás, pues huir de esta película. Pero no podíamos dejarla de nombrar y aunque esté en el final de nuestras 15 películas, simplemente porque es una peli muy reciente, está Sweetheart Room o Ram, Sweetheart Ram. Y nada, hasta aquí nuestro repaso a las 15 películas que consideramos indispensables dentro de Blumhouse, pero tienen muchas más, como las tres que hemos nombrado que fueron nominadas al Oscar. Tenemos también por allí un par de pelis más de terror muy destacables, pero bueno, no podíamos hacer un vídeo tan largo con todas las películas que tiene Blumhouse. Sí que se podría hacer un Battle Royale al estilo de los que hace Paco Fox en su canal, que recomendamos fervientemente. Y nada, si les apetece un día hacerlo, pues aquí andamos. Y nada, pues eso, echar un vistazo a estas 15 pelis si no las conocéis. Valen mucho la pena todas y, como siempre, merece echarle un ojo a todo lo que va sacando Blumhouse. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre, darle me gusta si os ha gustado, compartir. Espero que también os haya gustado la nueva forma de hacerlo. Decírnoslo también en comentarios, a ver qué os parece. La verdad que ha llevado mucho curro y espero que haya valido la pena. Pues nada, hasta aquí como digo el vídeo. Saludos de Carlos, de Laura y de la cachorra a todos los seguidores de Placeres Culpables que, insisto, seguirnos en las redes sociales y estar pendientes de nuestros shorts diarios y de nuestros vídeos pues semanales o quincenales. Pues nada, hasta la vista y un saludo a todos. Placeres Culpables.